Listo. Entonces, estamos observando que el lenguaje oral por sí solo no es necesario, sino también hace falta el lenguaje de gestos, el movimiento del cuerpo humano cuando realizamos alguna exposición o cuando nos comunicamos, porque eso nos da como personas más seguras, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura. Voy a empezar yo, Camilo. Cuando queremos expresar un deseo, una idea o un sentimiento, nos valemos de la comunicación. Las personas se comunican por medio del lenguaje, el cual puede ser oral, escrito, mímico y o simbólico. Continúe, Camilo, por favor. Al conversar, Un narrar oral- oralmente intercambiamos con otra persona nuestro criterio sobre un tema, entonces debemos seguir ciertas pautas y hacer de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición que manifiesta lo que pensamos. Además, comunicamos con las palabras, con nuestra postura y con los gestos de la mano y del rostro, por lo que debemos ser muy cuidadosos con la forma en que nuestro cuerpo se expresa. continúe, Camilo, por favor, los elementos. Los elementos Paralingüísticos. y no verbales nos enseñan a controlar mejor nuestras habilidades comunicativas. Un buen narrador oral utiliza estos elementos para acompañar su narración y volverla para más interesante para quienes la escuchan. Estos recursos muchas veces son espontáneos y se utilizan para dar énfasis a los mensajes. Es lo que le mencioné, sí. Un buen narrador oral utiliza estos elementos para acompañar la narración y volverla más interesante para quienes la escuchan. Son espontáneos y se utilizan para dar énfasis a los mensajes. Como le mencioné hace unos minutitos, cuando nosotros hacemos el dedito pulgar significa que todo está bien, ¿verdad? Ese gesto es muy importante para una exposición porque menciona que todo se encuentra de manera correcta. ¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez, Camilo, hasta ahí? No, no, teacher. Ok. Entonces aquí tenemos, miren, algunas indicaciones referentes. Veamos. Miren, los recursos no verbales de la comunicación. O sea, cuando, le reitero, ¿no? Cuando hablamos de no verbales, nos referimos específicamente a que no son hablados, sino son gesticulados, o sea, utilizando gestos. Entre los recursos no verbales están la postura, los gestos, la expresión facial y el contacto visual. Le voy a explicar qué quiere decir cada uno de estos, ¿sí? La postura, por ejemplo, cuando una persona va a exponer debe estar siempre firme y calmada para demostrar seriedad y seguridad para una exposición. De igual manera, los gestos de su rostro, de su cuerpo humano debe ser seguros. La expresión facial siempre con seriedad para que su exposición pueda ser atendida sin motivo de interrupciones. Y el contacto visual siempre debe visualizar a todo el público en general, no solo a una persona, sino a todo el público en general, ¿sí? Con la finalidad de que muestre seguridad para su exposición y conocimiento, ¿de acuerdo? Verá, Camilo, de igual manera, vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí ya tenemos la parte de aplicación que vamos a ir realizando, ¿sí? Vamos a realizar aquí un poquito y el resto va a quedar para que la realice en su respectiva casita. ¿De acuerdo? Lea, por favor, la pregunta número 1.
El grupo de compañeros lean los significados de los componentes para, para, para lingüísticos y reflexiones sobre las preguntas. Ok, leo yo. Prácticamente esto, como mencionas, es leer nuevamente, ¿sí? Leer nuevamente. Miramos. Intensidad o volumen de la voz. Debe ser el apropiado según el tipo de conversación que se está manteniendo. Es importante conservar un equilibrio con el volumen adoptado por el interlocutor. ¿Qué quiere mencionar? Según el tipo de conversación, estamos hablando, por ejemplo, de una exposición ante un aula de unos 10 estudiantes, por ejemplo. El tono de voz debe ser apropiado, o sea, no tan fuerte, pero tampoco tan débil. Pero en cambio, si estamos dando un tema en un auditorio ante 100 personas, inevitablemente tenemos que modular nuestra voz, alzarlo un poquito más para que podamos ser escuchados. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con intensidad y volumen de voz. Velocidad y ritmo. Lea, por favor, usted, Camilo. Se refiere a la fluidez verbal que tiene una persona y indica seguridad en sí misma, un ritmo fijo, fluido y ligero, modulado y animado son características de una buena comunicación. Ok, gracias. ¿Qué es lo que quiere mencionar aquí? Fluidez verbal se refiere a que una persona pueda comunicarse de manera seguida, sin trabas, o sea, sin algo que le interrumpa, pero a la vez que puede comunicarse de manera fluida, debe también tener conocimiento del tema. Como se suele decir comúnmente, no darse las vueltas, sino ir directo al tema, ¿sí? Tono y variantes de entonación y duración de las sílabas son los mejores indicativos de las emociones de la comunicación. Cuando hablamos de tono y variantes de entonación, se refiere a cómo vamos cambiando la voz según la circunstancia. Por ejemplo, si de repente nosotros vemos que en nuestra exposición algunas personas se distraen, de ley debemos aumentar un poquito más la voz para poder llamar la atención. No necesariamente decir, hey, usted, caballero, dama, como sea, ¿sí? Sino cuando entonamos la voz, cuando modulamos, cuando alzamos un poquito la voz, entonces llama la atención y vuelve la atención a nuestro lado, ¿sí? O de igual manera, si de repente todo mundo está, ya digamos, se podría decir aburridos por la exposición, entonces hacerlo un poco más dinámica, hablar un poquito más suelto con la finalidad de volver a llamar la atención. A eso se refiere con tonos y variantes de la entonación. Entonces vamos a responder las preguntas. ¿Qué importancia tienen los elementos en la narración de un tema específico? ¿Por qué son importantes estos temas? ¿Usted por qué cree que todo lo que leímos es importante para una exposición, para una narración? Para que sea una explicación, para que todos entiendan. Exacto, para que sea entendible el tema. ¿De acuerdo? Muy bien, Camilo. Y acá, ¿qué estrategias utilizaría para conseguir fluidez en la expresión? Cuando hablamos de estrategia nos referimos a modos, a formas para poder conseguir algo. Por ejemplo, una estrategia para conseguir fluidez en la expresión. Hay una muy importante y que es la base para el conocimiento desde el inicio de la humanidad. ¿Cuál cree usted que sea una estrategia para que podamos expresarnos correctamente? Empieza con L. No, a ver, Camilo. La lectura, ¿sí? Una lectura constante hace que nosotros podamos desarrollarnos
Mejor en cuanto a la expresión. La lectura ayuda bastante incluso a conocer palabras nuevas. ¿Sí? Nos ayuda bastante la lectura. Entonces, una estrategia sería aumentar el número de libros que vamos a leer. Y ya que leemos libros y conocemos nuevas palabras, ¿qué también podemos usar para conocer las palabras nuevas? Investigar. Investigarla. Utilizar, obviamente es investigar, pero más que eso, bueno, investigar es general, ¿sí? Investigar el significado de las palabras. Pero utilizando ¿qué? ¿Qué vamos a utilizar? El diccionario, ¿sí? Utilización del diccionario, investigación de palabras nuevas, ¿sí? Esas son las estrategias más importantes para conseguir fluidez. Una buena lectura y el conocimiento de las palabras, la investigación de las palabras nuevas, ¿sí? Lea la dos, por favor, Camilo Zambrano. Escoja. Escojan uno de los cuentos que les gustaría narrar. Analicen cómo debería hacerlo. Trovadores. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Cuento popular lojano. Hace muchos años no había un joven lojano enamorado que no contratara los servicios de un famoso trío. Entre muchas anécdotas se cuenta que una vez fueron contratados para ofrecer una serenata a una dama y comenzaron avanzando su repertorio. Despierta, mi bien, despierta. Mira, estoy en tu ventana, pero si tú no sales, saldrá tu hermano. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ese desafortunado momento, un burro, contagiado por la emoción, comenzó a rebuznar, de tal forma que opacaba la voz de los cantantes. Y por más que gritaban, sal amada, ven que estoy acá afuera, la ventana no se abría. A los pocos minutos, el padre de la muchacha sacó la cabeza y en tono displicente y burlesco les dijo, ¿por qué no cantan una canción que no sepa el burro? ¿Sí? Entonces, a este cuento, ¿verdad? Le vamos a realizar con gesticulación, con gestos. Por ejemplo, yo digo, cuando estás cantando, por ejemplo, despierta, mi bien, despierta. Estoy en tu ventana. Si hablamos, ¿qué gesto podríamos hacer para esa línea, Camilo? Despierta, mi bien, despierta. Mira que estoy en tu ventana. ¿Qué gesto podríamos hacer? Con los brazos ya. ¿Cuál gesto podríamos hacer? Y dependiendo de cuál. Bueno, yo le doy un ejemplo, ¿verdad? Si digo que estoy diciendo despierta, mi bien, asómate a la ventana, yo lo que podría hacer con los brazos, con mis manos, es señalar una parte alta, ¿verdad? Porque si está dando serenata, entonces supone que la persona estará en un lugar bajo o en un lugar alto. En un lugar alto, Camilo. ¿Sí? Por eso es que yo le menciono que una sugerencia sería hacer un gesto indicando con el bracito, ¿verdad? A una parte alta, indicando que esa es la ventana. Y otro, vamos, un gesto más ya. ¿Qué pasará si de repente leo la línea que dice, a los pocos minutos el padre de la muchacha sacó la cabeza? ¿Qué podría yo hacer ahí? A ver, ¿qué gesto yo podría hacer? Como sale el padre por la ventana, ¿podría ser un gesto de alegría o un gesto de temor? ¿Qué dice usted, Camilo? De alegría. Ya, podría ser. Pero yo creo que más alegría sería si sale la chica, ¿verdad? Pero como salió el padre, ¿qué gesto podría resultar mejor ahí? Asustado. Eso, sí.
porque obviamente sale el padre, ¿sí? No se sabe cómo reaccionará un padre. A eso vamos, a que utilizamos los gestos según las líneas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, Camilo. Como ya acabamos de leer este capítulo, ¿cuál va a ser su actividad? ¿Sí? Va usted a recitar bueno, no a recitar. Busque en esta parte, en este cuento, unas, unas dos líneas ya que le llame la atención. Y va a repetirlas, pero realizando un gesto respectivo. No sé, tal vez creo que está con algún familiar cercano, entonces va a hacer un video cortito nomás, ¿no? Solo tiene que recitar la línea y utilizar los gestos, utilizar los bracitos o la cabecita, depende, ¿sí? Y eso es lo que van a subir a la pestañita de tareas. ¿De acuerdo, Camilo? Disculpe, ¿qué va a hacer? Va usted a filmar un videíto corto leyendo unas dos líneas de este cuento, ¿sí? Pero ya que va a leer, va a utilizar los gestos que sean necesarios. ¿Sí me entendió, Camilo? Ok. Sí, muchas Ok, gracias. ¿sí? Un videíto corto nomás, ¿de acuerdo? Para que podamos ver qué tal está en cuanto a los gestos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda tal vez hasta aquí? No, Ok, Camilo, listo. Entonces, por favor, no se olvide realizar la tareita y enviar por medio de la plataforma. Veo que ya está utilizando la plataforma y eso es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nomás salir y cualquier inquietud me hacen llegar por la pestañita de comunicación. Aunque también, verá, yo suelo dar el número. Así que ante cualquier inquietud también anotemos el número, sí, para que puedan escribirme si tienen alguna inquietud. En este momento copien el chat, ¿sí? Vamos a abrir el chat. Ahí está anotado el número. Sí, no, no, revisemos, pero revisemos la ahí partecita del sí. chat. Sí, y ahí está. Sí. Si de repente tienen alguna dudita, alguna inquietud. ¿De acuerdo? Leamos esto y hacemos un videito corto con los gestos necesarios. ¿De acuerdo? Tal vez alguna inquietud. No, Listo, está Camilo. todo. Pues, ok, podemos vamos a salir ya, ¿no? Que le vaya bien, hasta luego y suerte. Ujú. Chao, teacher, Dios le bendiga. Gracias, chico, igual manera. Daniel, ¿qué es, mijo? Ya voy a arreglar.